Saludos. En el tercer video de esta serie de nacionalismo y populismo hablaremos de la etapa de surgimiento y aprobación de ELA y pues de la respuesta de los nacionalistas a esta nueva fórmula o condición de Estado, que para ellos pues seguía siendo una condición en gran medida colonial y que por consiguiente había que combatirla bajo los mismos métodos que de alguna forma impulsaron en la década del 30, que eran los mecanismos de la lucha armada y pues de tratar de conseguir el apoyo internacional, ¿verdad? De alguna forma a la causa independentista en Puerto Rico, sobre todo en este momento a través de las Naciones Unidas. Pues como sabemos, las Naciones Unidas nacen como resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? A partir de el 45, cuando culminó la guerra, y en ese sentido pues los nacionalistas, al igual que otras colonias u otros representantes de países colonizados a nivel internacional, pues los nacionalistas en Puerto Rico vieron en las Naciones Unidas quizá una manera de llevar un medio, mejor dicho, para llevar el caso de Puerto Rico ante la opinión internacional y de alguna manera impulsar la descolonización pues de Puerto Rico, que era pues básicamente el fin, uno de los objetivos principales, ¿verdad? Pues del Partido Nacionalista. Volviendo entonces al asunto del Estado Libre Asociado, es importante recordar el contexto de la guerra. En el 45 culminó la Segunda Guerra Mundial y, como dijimos en el video anterior, este conflicto pues tuvo un impacto sobre pues la transformación política o de alguna manera sobre las reformas políticas que se implementaron, ¿verdad? En el 46 y sobre todo en el 48, pues con la ley de gobernador electivo, pues que da paso, ¿no?, a que Muñoz Marín se convierta pues precisamente en el primer gobernador electo y de alguna manera pues ratifique el poder del Partido Popular dentro del gobierno o la administración de gobierno local. Así que la Guerra Fría es ahora el escenario a nivel global, sobre todo los dos protagonistas, la Unión Soviética y pues los Estados Unidos, pues de alguna manera también va a tener un impacto sobre la transformación política en Puerto Rico y de alguna forma sobre los cambios que vienen con el ELA. Pues ciertamente en el momento en el cual se aprueba o como diríamos, ¿no?, se pone en vigor el Estado Libre Asociado, pues para Puerto Rico estábamos en plena Guerra Fría y eso pues tuvo de alguna manera un impacto sobre pues la transformación en las relaciones, o sobre por lo menos el nombre y la definición pues de dicha relación. Pues como veremos, pues en muchos aspectos se mantuvieron y se mantienen iguales, ¿no? Durante la campaña asediada por la división que significó el PIB, Muñoz Marín prometió atender el asunto de estatus una vez juramentara como gobernador. En 1949, el nuevo comisionado residente de Puerto Rico en Estados Unidos, el doctor Antonio Fernó Isern, radicó legislación para reformar la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, derogar ciertos artículos de la ley Jones y autorizar la redacción y aprobación de una constitución. Así surgió la Ley de Constitución y Convenio para Puerto Rico, o Ley Pública 600, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Truman el 3 de julio de 1950. No, la ley 600 del 50 constaba básicamente de dos partes. La primera autoriza la convocatoria para una asamblea constituyente si el pueblo de Puerto Rico aprueba tal acción mediante un referéndum, es decir, el pueblo iba
iba a votar si estaba de acuerdo o no con que Puerto Rico tuviera entonces su propia constitución y pues su asamblea constituyente que la redactase, ¿no? La segunda, titulada La Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico, define, como su nombre así lo indica, los principios básicos de la relación entre Estados Unidos y la isla. He aquí, como dice el preámbulo a esta importante medida, por cuanto el Congreso de los Estados Unidos, por medio de una serie de acciones legislativas, ha reconocido progresivamente el derecho que el pueblo de Puerto Rico tiene al gobierno propio, y por cuanto bajo los términos de esta legislación congresional Puerto Rico ha ido obteniendo una medida cada vez mayor de gobierno propio, por tanto decrétase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América reunidos en el Congreso que, reconociendo ampliamente el principio del gobierno por consentimiento de los gobernadores, se aprueba esta ley con el carácter de un convenio, de manera que el pueblo de Puerto Rico puede organizar un gobierno basado en una constitución adoptada por él mismo. Así que se vende la idea, ¿no?, que esto es un convenio bilateral, ¿no?, que esto es un acuerdo de alguna forma entre Estados Unidos y Puerto Rico, y hablo de que se vende la idea, que es uno de los asuntos que trabaja Vicente Higuel Polanco en su libro La Farsa del Estado Libre Asociado, donde de alguna manera señala, ¿no?, que se presentó la nueva Ley de Relaciones Federales, o el ELA, como una nueva fórmula que nos daba mayor poder a nosotros los puertorriqueños sobre nuestro gobierno, y que de alguna manera rompía, ¿no?, la condición colonial de la isla. Incluso sabemos que la aprobación del ELA en el 52 llevó o la ratificación, ¿verdad?, porque sabemos que la ley 600 es del 50, por eso veremos que la respuesta nacionalista se inició en el 50 y no en el 52, porque en el 52 más bien es que se ratifica el ELA y se pone en vigor, pero ya la ley 600 a nivel congresional, pues sabemos que es quien tenía el poder al final, o la última palabra sobre los asuntos de Puerto Rico, se había aprobado en el año 1950, como antes mencionado. Así que se vende la idea, ¿no?, que se transforma la relación colonial, que se rompe la relación colonial, ya que Puerto Rico tiene las dos cosas antes, ¿verdad?, tan ansiadas durante 50 años, ¿no?, que era el gobernador propio puertorriqueño y electo por los puertorriqueños, y la constitución propia redactada, ¿verdad?, por el pueblo puertorriqueño, ratificada por el pueblo puertorriqueño, y sobre todo manteniendo la ciudadanía estadounidense que viene con la ley Jones. Así que de alguna manera esto era la gran victoria, ¿no?, de la clase política, sobre todo de esa clase política que viene de esa línea autonomista, ¿no?, que empezamos a hablar en los videos de desarrollo político en Puerto Rico durante el siglo XIX. Así que es la gran victoria del siglo XX dentro de la relación política con los Estados Unidos, porque vamos a tener nuestra propia constitución, vamos a tener nuestro propio gobernador puertorriqueño electo, una Cámara y un Senado totalmente compuesto por puertorriqueños electos, manteniendo entonces la ciudadanía y los beneficios, las ventajas que nos da que nos otorga, ¿no?, la ciudadanía estadounidense, y los derechos que con ella entonces también se extienden a los habitantes de Puerto Rico, y pues obviamente también pues manteniendo la relación no económica, pues la moneda y todo esto. Así que en ese sentido era como en un momento dado se decía lo mejor de dos mundos, ¿verdad?, el gobierno propio, pero manteniendo la relación. Sin embargo, según Vicente Higuel Polanco, esto era una farsa, y de alguna manera en el libro de Bernabe y Ayala se sostiene, ¿verdad?, lo propio, pues se dispone
¿verdad? En la ley 600, que una de las especificaciones más importantes establecía que la Constitución solo atendería a la estructura del gobierno insular, no tocaría ningún otro aspecto de la relación con los Estados Unidos. Una vez certificada por el Congreso, la Constitución entraría en vigor y el gobierno insular se reorganizaría bajo sus disposiciones. Una vez certificada por el Congreso, ahí donde de alguna manera, ¿verdad?, se presenta esta idea que al final no es necesariamente un pacto bilateral, pues al final el Congreso dispuso lo que ellos aceptaron de esa Constitución y lo que ellos rechazaron, y al final lo que ellos rechazaron, o los puntos o medidas que establece o que se establecieron en dicha Constitución sobre el trabajo y otros aspectos que se consideraban socialistas o demasiado liberales, quedaron fuera, o el Congreso obligó a que quedaran fuera. Así que vean qué interesante cómo se vende la idea ante el pueblo de que esto es un pacto, de que esto es un acuerdo entre el pueblo puertorriqueño y el gobierno de los Estados Unidos, que marque el inicio, ¿no?, de una relación de gobierno propio, ¿no? Pero manteniendo las virtudes de la relación con los Estados Unidos. Sin embargo, al final las disposiciones más importantes en términos económicos y sobre todo en términos de cómo el Congreso tiene poder sobre Puerto Rico se mantuvieron intactas, muchas de ellas incluso desde la ley Foraker. Por consiguiente, la farsa de alguna manera está o se puede traducir en el hecho de que se vende la idea de, pero al final se sigue manteniendo la relación colonial básicamente intacta. Todas las prerrogativas existentes del gobierno federal estadounidense, citando nuevamente a Bernabe y Ayala, en Puerto Rico permanecerían intactas. Todas las leyes federales que el Congreso no declarara explícitamente inaplicables se aplicarían en la isla y los tribunales federales continuarían operando en Puerto Rico. De hecho, el Congreso excluyó todos los términos relativos a la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, incluidos en la ley Jones, que fueron rebautizados como la Ley de Relaciones Federales. Estas incluían la ciudadanía, la inmigración de comercio marítimo, los tratados comerciales y las relaciones exteriores, así como todos los asuntos relacionados con la actividad militar, la moneda y la política arancelaria. Más aún, en caso de conflicto, las leyes federales prevalecían sobre la Constitución insular. Y en el caso actual, no es un conflicto bélico, pero es un conflicto económico para con el pago de la deuda y los bonistas, en donde entonces el Congreso y el Tribunal actuaron sobre o de alguna manera impusieron su decisión sobre el Estado de Libre Asociado, imponiendo una ley promesa y una Junta de Control Fiscal para Puerto Rico que altera ese gobierno propio que se consiguió, ¿verdad?, con el Estado Libre Asociado. Por eso muchos sostienen que al día de hoy, pues el ELA, o tal cual se veía en ese momento, es un ELA muerto, ¿no? Pues abiertamente se ve la relación colonial y el poder que tiene el Congreso, el Tribunal Supremo y el presidente de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. A pesar de esto, Muñoz Marín y el PPD reclamaban que la Ley 600 implicaba un cambio profundo en la naturaleza de la relación con Estados Unidos. Este cambio se basaba en la frase incluida en la ley que indicaba que la ley se adoptaría en el carácter de un convenio, un acuerdo, no un pacto, y al amparo del principio del gobierno por consentimiento. Mientras Puerto Rico seguiría siendo territorio de los Estados Unidos, estaría bajo plena autoridad del Congreso, solo podría escapar a esa autoridad si se convertía en algo distinto de un territorio estadounidense, es decir, en Estado o República Independiente, porque de lo contrario, el ELA de alguna manera sostuvo y sostiene y sostendrá un carácter y una relación colonial. Los nacionalistas, obviamente, no estaban de acuerdo con esto, ¿no? Porque veían que la ley 600, que la aprobación de la ley 600
y pues su futura ratificación en Puerto Rico pues serían un jaque mate, ¿no?, a la aspiración por conseguir la independencia, ¿no?, para Puerto Rico, que como dijimos era uno de los fines u objetivos principales del Partido Nacionalista. Como sabemos, Albizu había estado fuera del país cerca de 10 años, ¿no? En el 47 regresó a Puerto Rico, luego de haber estado preso, como mencioné, en los Estados Unidos. Y ante el regreso de Albizu Campos, pues ya se empieza a cocinar un movimiento nacionalista de resistencia, la relación que se está de alguna manera cuajando a nivel congresional. No olviden que las elecciones fueron en el 48. Y es bien interesante también que ya el propio gobierno, las autoridades locales, de alguna forma sospechaban, ¿no?, de lo que podía pasar, y que obviamente en ese sentido tenían razón, al regreso de Albizu. Sí, es bien interesante que se aprobó en Puerto Rico la llamada ley de la mordaza, ¿no?, que básicamente convertía en delito grave el independentismo y se utilizó a nivel sistemático, ¿no?, a nivel de Estado, para perseguir a los independentistas, para perseguir a los nacionalistas, para perseguir incluso a los socialistas y a los comunistas, a todo aquel que en gran medida se oponía al nuevo régimen, ¿no?, por decirlo de alguna manera, estaba condenado, ¿no?, pues a la persecución, a la violencia sistematizada, al asesinato, entre otros medios que utilizó el Estado para perseguir y acabar con el independentismo. Así que todo este contexto de la forma, el surgimiento, ¿no?, la aprobación ante el Congreso y la ratificación de ELA se da dentro de el marco de la guerra, como habíamos dicho anteriormente, la Guerra Fría, del regreso de Albizu a Puerto Rico y de la recién aprobada pues ley de la mordaza, ¿no? Así que los nacionalistas, en ese sentido, antes incluso del 50, ¿no?, que es cuando va a explotar pues la respuesta violenta, ¿no?, la máxima expresión de dicha respuesta en esa revolución del 50, ¿no?, ya estaban siendo duramente golpeados y perseguidos, y el movimiento pues en gran medida había perdido mucho apoyo, ¿verdad?, o mucha fuerza como resultado, ¿verdad?, pues precisamente de esa persecución sistemática por parte del Estado. Sin embargo, en el 50, ¿no?, los nacionalistas organizaron su revolución armada, su respuesta armada. Denunciaron la ley 600 como una farsa, una asamblea constituyente que no pudiera abordar el tema de la relación con Estados Unidos. No era una asamblea constituyente, sino un vehículo para reformar el gobierno colonial. Decían, Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado y el Congreso simplemente le estaba permitiendo reescribir parte de la ley Jones, afirmaban los nacionalistas. A finales de la década, los nacionalistas iniciaron los preparativos para una insurrección armada bajo el liderato intelectual de Albizu Campos, Tomás López de Victoria, Helio Torresola, entre muchos otros. En donde el plan consistía en gran medida en atacar distintas estaciones de policía en muchos pueblos de Puerto Rico, e instalaciones federales, ¿no?, o instalaciones del gobierno estadounidense en el país,
Además de eso, posiblemente el punto era Utuado. Una vez llevaran a cabo todos estos ataques simultáneos, se iban entonces a movilizar a Utuado y pues de ahí llevar la resistencia. El objetivo era causar una crisis política en Puerto Rico y denunciar internacionalmente a Washington con la esperanza de crear un contexto para disuadir a las Naciones Unidas y los gobiernos extranjeros de aceptar el proceso iniciado por la Ley 600 como un medio legítimo de descolonización. Así que vean que la idea era llevar a cabo una lucha interna, pero también llevar el asunto a nivel internacional. No olviden que a nivel internacional, después del 45, se inició una llamada política de descolonización y por lo tanto, en ese sentido, los nacionalistas se amparaban en esa política de descolonización impulsada por las Naciones Unidas y en gran medida los países que componen las naciones y que las componían en ese momento las Naciones Unidas, pues llevar a cabo dicho proceso de descolonización y pues veían que las Naciones Unidas podía ser un medio para impulsar ese proceso también para Puerto Rico, ¿no? Por eso pues tuvimos nacionalistas, independentistas llevando discursos ante las Naciones Unidas, Ernesto Che Guevara hablando sobre el caso de Puerto Rico ante las Naciones Unidas, entre muchos otros líderes, ¿no?, que se presentaron en ese antedicho organismo. Entre el 27 y el 30 de octubre del 50, una serie de allanamientos y un tiroteo inicial entre los nacionalistas y la policía llevaron a dicho grupo a concluir que los arrestos en masa eran inminentes. Entonces era necesario actuar de inmediato. De lo contrario, perderían armas y militantes sin ni siquiera haber empezado la lucha, ¿no? Los comandos nacionalistas entonces atacaron estaciones de la policía en Arecibo, Jayuya, Utuado y también la Fortaleza, ¿no? Residencia pues del gobernador Luis Muñoz Marín, ¿no? Así que hay un ataque también de alguna forma contra el gobernador. Hubo balaceras en varios puntos de San Juan, así como en el pueblo de Naranjito, una icónica pues es la que se da también en la barbería, ¿no?, de los nacionalistas. Así